¿Cuántos somos emigrantes? Somos emigrantes, ok. ¿Cuántos aquí somos ciudadanos de los Estados Unidos? Ah, bueno, hubo un cambio, ¿no? Sí, y bueno. Y bueno, la gran pregunta es esta. ¿Cómo nosotros un día fuimos emigrantes, pero ahora somos ciudadanos? Somos ciudadanos. Déjame decirle que en el sueño de casi todos los cubanos, para dejar un margen pequeño a algunos, está el venir a los Estados Unidos. Son sueños, como dice la película, sueños de libertad. Y más allá que sueños de libertad, son sueños de prosperidad en el cubano. A la edad de la adolescencia, esos sentimientos a cualquiera se le agravan, porque ahora uno empieza a despegarse de papá y mamá y empieza a individualizarse en la vida, a independizarse en la vida y dice, bueno, lo que tengo por delante es una carrera, pero ya me doy cuenta que el doctor no vive con su salario, que el ingeniero no vive con su salario, y entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y las personas ponen la esperanza, ¿en dónde? En otro país, en emigrar. Yo creo que esa es una experiencia no solo común de los cubanos, sino también de muchos en el mundo entero. La naturaleza del ser humano es emigrar y buscar en otro lugar la prosperidad de la cual se carece en el lugar de nacimiento. Y esto no es extraño en la Biblia. Nosotros podemos ver que desde los principios de Génesis, Abraham y el pueblo de Dios estaba migrando de un lugar a otro. En el tiempo de Ruth, vemos la familia de Ruth moviéndose de un lugar a otro. Es decir, que no es pecado emigrar. El desprenderse del lugar de nacimiento y buscar mejor suerte en otra nación no es pecado. No debemos sentir nunca ni vergüenza, ni culpa, ni sentimiento adverso al respecto. De ninguna manera. Bueno, vine acá a los Estados Unidos en el 2015, 29 de enero del 2015. Y vine con el propósito de plantar una iglesia en Nueva York. Esa era la propuesta de NAM, para el cual ahora mismo trabajo y estoy haciéndolo aquí en Miami. En aquel entonces era para hacerlo en Nueva York. Me despedí de mis responsabilidades del seminario de Santa Clara, del pastorado de jóvenes allí que realizaba, y vine aquí para plantar una iglesia en Nueva York. Y aunque eso puede ser un capítulo para otra historia, les digo simplemente que las cosas no sucedieron como la tenía planificado. Desde el punto de vista estratégico de la convención, no estaban las tildes de arriba de las vocales idóneas, es decir, que no estaba todo bien planificado, y terminé de regreso en Miami. Pero comienza la aventura de casi todos nosotros, y es esperar para un proceso de residencia y luego de 5 años aplicar a la ciudadanía. Yo no había cumplido 5 años y ya quería ser ciudadano. Yo no sé si alguno de ustedes era así, porque digo que si alguno de ustedes, porque hay otros que llevan 15 años y no les preocupa la idea de hacerse ciudadano. Pero ya acercándome, Eliane dice, yo no me quedo casado con un residente, yo quiero un ciudadano de esposa. Y ella entonces empezó a discipularme en la ciudadanía. A discipularme todos los lunes, teníamos nuestra clase de ciudadanía, las preguntas y todo aquello. Yo pensaba que iba a ser más complicado. Déjame decirle esta historia. Eliane estaba más nerviosa y más preocupada por mi ciudadanía que yo mismo. Yo llegaba a la casa y me decía, ¿tú estudiaste? ¿Ya te sabes las preguntas? Y como ella me veía a mí tan relajado, entonces me hacía en la entrevista, como si fuera no un cónsul de migración, sino como un fiscal del Miami-Dade County. Entonces, no era una entrevista, era un interrogatorio. Y entonces, allí el Señor me ayudó. Llegó el momento en que juntos fuimos a la oficina de migración y, para mi sorpresa, en cuanto entré, ellos nos dejaron pasar porque estábamos en este asunto alrededor del COVID y todo esto. Ellos nos dejaron pasar, yo entré solo y me dijeron, de aquí sales con el certificado de ciudadanía. Me digo, ¿pero cómo? Sí. Esto, entras por una puerta, te hacen la entrevista, si apruebas, de ahí mismo sales al salón y allí te hacen el juramento y ya sales con el certificado de ciudadanía. Y yo, wow, qué emoción, menos mal que traje. Que traje. Entonces, pasé todo el proceso y
en las preguntas, llegó un momento, el momento más significativo para mí de la entrevista fue este. ¿Preparado? Hay una recholata, entiéndase, una lista larga de preguntas que tú tienes que responder. No. ¿Eh? No entiendo lo que me estás diciendo. Entonces, yo dije, ahí viene, yo estoy preparado. No. Ella no terminaba la frase y decía, no. Pero la última de esas, tú tienes que decir que sí. Porque la última de esas, tú dices, bueno, en caso de que la seguridad nacional se vea amenazada, tú estás dispuesto a defenderla. Y yo dije, no. Y digo, ¿what? Y dice, ajá, es una broma. Sí. Sí, no es una, es otra. Es una broma. Dice, bueno. Entonces, y salí con mi certificado. ¿Qué hice? Lo primero que hice cuando tomé mi certificado de ciudadanía, que eso, o sea, bueno, primero darle un abrazo y un beso a Eliané llorando y dije, mijita, no es para tanto. Pero después de eso, una foto. Y después de la foto, no, que a publicarla. Que todo el mundo entero se entere que soy ciudadano de los Estados Unidos. Porque es una meta, es una bendición ser ciudadano de esta nación. Y todos los privilegios que conlleva el estar en esta nación y ahora con un estatus de ciudadano, que ni yo mismo, hasta el presente, puedo yo imaginarme y calcular cuánta dicha y bienaventuranza está sobre mi vida al poseer este regalo de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, llegamos a Efesios capítulo 2, donde el pueblo de Israel es el propietario de todas las bendiciones. Pero la iglesia en Éfeso no es una ciudad de Israel, sino que son gentiles. Y lo que ahora vamos a tener delante es esta disyuntiva. Como un pueblo que no es el pueblo escogido puede llegar a recibir los privilegios que por naturaleza no le corresponden. Cuando nosotros estudiamos capítulo 1, lo que está hablando es nuestra identidad personal. Al poner nuestra vida en Cristo, adquirimos una identidad personal y bendiciones que traen con esto. Ahora es una identidad corporativa, una identidad comunitaria. Es, ahora que estoy en Cristo, ¿quiénes somos? Aquí es, ahora que estoy en Cristo, ¿quién soy? Aquí, ¿quiénes somos? Pero igual, al tener una nueva identidad comunitaria como pueblo, ¿cuáles son las bendiciones que recibo con eso? ¿Están conmigo? Efesios capítulo 2, versículo 11 dice de esta manera: por lo tanto, recuerden ustedes los que no nacieron judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Ya ven el tono? Ajenos al pacto, a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En sentido comunitario, nosotros no nacimos judíos. Entonces, estábamos en un estatus migratorio desde la perspectiva celestial de la siguiente manera: incircuncisos. ¿Qué significa ser incircunciso? Bueno, la circuncisión simplemente es el corte del prepucio en el órgano masculino. Pero ese corte del prepucio era señal de un pacto que Dios había establecido con Israel. Entonces, como mismo ahora como creyentes tenemos esta señal del pacto, y es el bautismo por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al confesar que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor, esa señal de ser pueblo de Dios y ser creyente era la circuncisión. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir eso?
que Dios, entre todas las naciones, había escogido a Abraham. De Abraham nació Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac nació Jacob. Y Jacob, luego de un encuentro extraordinario con Dios, Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Israel. Y ese fue el nombre que heredó la nación. De Jacob, ahora Israel, nacieron 10 hijos. Nacieron más hijos, pero quiero mencionar 10, cuyos nombres las llevan las tribus de Israel. Y 2 de la tribu de Israel llevan el nombre de los hijos de José. Entonces, allí nace la nación. Cuando esta familia, ya alrededor de 75 personas, llegan a Egipto, se multiplican en Gosén hasta convertirse en una ciudad. Dios los libera por medio de Moisés y los introduce en la tierra prometida, dándole una ley, que la ley de Dios, que nosotros la tomamos principalmente del libro de Éxodo, que lo más conocido de la ley, ¿qué cosa es? Los 10 mandamientos, para que tenga una referencia. Esa ley era la constitución de una familia hecha un pueblo que ahora era una nación, legislada por Dios. Esta nación se estableció sobre un pacto inquebrantable de lealtad. Dice la palabra del Señor que Dios estableció este pacto. Si ustedes obedecen mi ley, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo los bendeciré, los multiplicaré. Si alguien viniera en contra suya, yo los maldeciré. No lo harán con mi favor. Yo estaré por ustedes. Pero si ustedes no obedecen mi ley, ustedes no podrán estar en el lugar santo, en la nación santa, en el pueblo santo, en la tierra escogida. Y entonces irán al exilio. Eso estaba escrito desde el tiempo de Pentateuco. Sobre esas bases se constituyó la nación de Israel, un pueblo escogido. Recuerden, Isaías capítulo 5 dice que Dios tomó a la nación de Israel como si fuera una viña, la cercó, la separó y sembró en ella, esperando el mejor fruto de justicia. Un pueblo escogido. Amén. Singular, único, particular, diferente, santo para el Señor. Todas las demás naciones deberían ver a Israel y tener en Israel un testimonio de cómo vive un pueblo bajo el gobierno de Dios. El centro misionero del mundo era Israel. Y esta era la invitación de Dios. Vengan y vean cómo se vive bajo el temor de Dios. Este era un lugar en el cual se albergaban las más grandes promesas. Y sobre todo, la principal, la llegada del Mesías Salvador del mundo. No ser israelita era no tener al Dios verdadero. Y no tener al Dios verdadero era vivir sin esperanza. Por eso, ahora, Pablo está hablando a nosotros los gentiles y decir, nosotros en otro tiempo no teníamos esperanza, no teníamos Dios, no éramos ciudadanos, no éramos pueblo, no lo éramos de ninguna manera. Ahora, ¿cómo en un tiempo no fuimos y ahora sí somos? ¿Acaso nos hicimos ciudadanos de Israel? ¿Alguno se casó con una israelita o un israelí para recibir un certificado de ciudadanía? ¿Cómo fue que antes no éramos pueblo y ahora sí estamos siendo pueblo? Dice que estábamos en ese tiempo sin Cristo. Sin Cristo. Lo que quiere decir que el elemento vinculante, determinante, que nos cambia el estatus migratorio, espiritualmente hablando, es venir a Cristo.
Yo necesité venir a los Estados Unidos, pisar suelo americano para hacerme ciudadano. Pero yo no necesito ir a Israel ahora, bajarme a ese aeropuerto y pisar suelo israelí para ser pueblo de Dios. El lugar donde yo me hago ciudadano del cielo no es Israel. Ese lugar es Cristo. Nosotros venimos a Cristo y al llegar a Cristo recibimos ciudadanía celestial. ¡Aleluya! No es por nacimiento, no es por una migración, no es por la circuncisión, es por la fe en Cristo. Y unidos a Cristo somos ciudadanos del cielo. Ahora, esta es la pregunta: ¿por qué Cristo es el vínculo, es el factor determinante que cambia nuestro estatus migratorio para llegar a ser pueblo de Dios? ¿Por qué es Cristo ahora? Dice en el versículo 13 en adelante: pero ahora en Cristo, en Él, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Observen, esto lo hizo para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos una nueva humanidad, al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la cual dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia de Dios. Capten la emoción de lo trascendente de este momento. Dios tenía dos pueblos, dos maneras en que la humanidad se habían organizado. Por un lado, su pueblo, Israel, alrededor de su ley, con los pactos, las promesas y las bendiciones de Dios. Pero por otro lado, todas las demás naciones, que no importa el Dios que tuvieran, era un Dios pagano. No importa en qué lugar geográfico estuvieran, estaban perdidos. Esto era algo que necesitaban escuchar primero los propios judíos. Los propios judíos debían saber que ellos estaban perdidos, que por ser israelitas no estaba garantizada su salvación. Pablo está diciendo, él tenía dos pueblos, uno estaba distante, otro estaba más cerca, pero los dos estaban enemistados. Tuvo que hacer la paz con ambos pueblos, tuvo que reconciliarse con ambos pueblos. ¿Por qué el israelita necesitaba escuchar esto? Bueno, porque él ignoraba esta gran verdad, que los privilegios de la bendición de Dios no se recibían por ser herederos de la promesa, descendientes directos de Abraham. No se adquiría por nacer en Palestina. No se adquiría por simplemente estar circuncidado, ni por poseer la ley de Moisés y memorizarla. Todos estos privilegios nos acercaban al punto de salvación, pero no nos hacían salvos. Por eso, cuando estudiamos esta semana en Romanos capítulo 9, los primeros versículos del capítulo 9, Pablo está diciendo, yo tengo un gran dolor en mi corazón, porque este pueblo israelí, ellos han recibido todo el beneficio para ser salvados. Sin embargo, teniendo todo el privilegio, aún permanecen bajo condenación.
Porque los privilegios nacionales no garantizan la bendición de Dios. Ellos estaban perdidos. Para tener mayor claridad, deberíamos recordar la parábola del hijo pródigo. Pudiéramos nosotros pensar que el hijo mayor pudiera ser el Israel, que por derecho debe recibir la herencia. Y quizás pudiéramos imaginar que el hijo menor no solamente son los pecadores en Israel, que no viven en obediencia al pacto, sino todas las demás naciones, que conscientes del pecado, se saben que no merecen la bendición de Dios. Bueno, es las dos tipos de personas que tiene Pablo delante y que podemos tener nosotros delante. Y es aquellos que piensan que por ser morales y tener privilegios nacionales reciben bendición de Dios, y aquellos que dicen yo soy demasiado pecador para recibir bendición de Dios. Ambos tipos de personas necesitaban reconciliarse con Dios. Ahora, ¿cómo hizo esto Dios? Dios tomó la iniciativa de reconciliar a ambos pueblos, al judío y al que no era judío. ¿Cómo lo hizo? De una manera maestra. Primero, envió a Cristo siendo israelita. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice que Cristo nació bajo la ley. ¿Para qué? Para durante toda su vida cumplir la ley. Y entonces ir a la cruz y morir no en consecuencia de haber quebrantado él la ley, sino en consecuencia de haber quebrantado todos nosotros su ley. Él murió recibiendo nuestra condenación para que nosotros recibiéramos las bendiciones que Él merecía por mérito propio. Él murió para el judío y Él murió para el no judío, las naciones. Ahora, los reconcilió a ambos pueblos con Él. Pero al reconciliarlo con Él, permanecía una enemistad. Y era la enemistad entre los pueblos. Así como al final de la historia, el padre está en paz con el hijo mayor y el padre está en paz con el hijo menor. No obstante, el hijo mayor seguía enemistado con su hermano. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, vemos que aunque el evangelio va creciendo entre las naciones, se va creando el celo de algunos judíos de que cómo ahora los paganos van a recibir las bendiciones del nuevo pacto, y querían entonces adoctrinarlo a la manera judía, judaizarlo, que ellos guardaran el pacto, guardaran la ley, que se circuncidaran y que fueran israelitas prosélitos para entonces merecer la bendición. No entendían. Por tanto, se creó una brecha en ese tiempo de transición entre los judíos celosos, que sí creían en Cristo, pero aún estaban aferrados, pensando que tenían privilegio por ser israelita, por tener la ley y por todo lo que hemos dicho, que no era aceptable que otros, que no eran tan buenos como ellos, recibieran las mismas bendiciones. ¿Me explico? ¿Está claro? Entonces, Dios los había reconciliado por medio de Cristo consigo mismo, pero necesitaba reconciliarlo a ellos para no ser dos pueblos, sino ahora ser uno solo. Amado hermano, les voy a dar ahora algunas ideas de cómo esta idea es tan trascendente y no deberíamos perderlo. Miren, mediante la cruz, dice Pablo, derribó la pared intermedia. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan de crear una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Para crear una nueva humanidad, Dios quiere crearla sin paredes que nos distancien de nuestros prójimos. Esta es la lógica de Pablo. Nosotros todos éramos enemigos de Dios.
y estábamos distanciados de Dios. Había una pared, un muro que no podíamos superar. Recuerden, en años muy atrás, como en Alemania se levantó ese muro de Berlín, el muro de la vergüenza. Y en un día, las familias quedaron distanciadas. Ese muro, esa pared, dividió una nación. En el lugar del comunismo, allí reinó la opresión, la esclavitud, la desesperanza, la pobreza, la miseria, y al otro lado florecía la sociedad. Hasta que un día, dada la circunstancia, sin una persona líder, sin alguien que levantara una bandera, alguien dijo, ¿sabe qué? ¿Se puede pasar o no se puede pasar? ¿Se puede? Sí, vamos a probar. Y empezaron a moverla, y los guardias, dado el contexto histórico ya para ese momento, dijeron, ¿de qué lado de la historia vamos a estar? ¿De los que asesinan a los inocentes o de los que se hacen de la vista gorda? Y en ese silencio político, en ese momento en que no había una directiva, donde el muro de repente desapareció. Y los pueblos nuevamente se unieron. Y vino la reconciliación. Bueno, más grande y más vergonzoso que ese muro era el muro que nos separaba y nos distanciaba de Dios. De este lado de Dios reina el pecado, la muerte, la miseria, la esclavitud espiritual, la perdición, la condenación. Pero cuando Dios derribó la pared por medio de la cruz de Cristo, Él quitó de en medio la enemistad y nos reconcilió consigo mismo. Esta es la gran pregunta. Si Dios derribó la pared que nos separaba de Él, ¿quiénes somos nosotros para que permanezca aún paredes los unos entre los otros? Porque si la pared más imposible de derribar para nosotros, Dios la hizo polvo, ¿quiénes somos nosotros para levantar paredes entre unos y otros? Y yo me pregunto, ¿cuáles son las paredes más comunes que vemos en nuestra sociedad? ¿Cuáles son esas paredes que se levantan en nuestro tiempo que me distancian del otro? Bueno, para seguir en este contexto migratorio, hay una pared migratoria donde en un lado están los ciudadanos y en otro están los emigrantes. ¿Tú has notado con qué desdén habla un ciudadano de los no documentados? Puede a un no documentado pasarle cualquier cosa y es como si le pasara a un perro. A nadie le importa. ¿Por qué? Porque no tiene derecho. Ahora bien, hay una barrera también idiomática. Unos son los que hablan el inglés y otros son los que no lo hablan. Si lo hablas, tú estás en una élite. Si no lo hablas, estás en otra categoría. Otra es la pared etaria de la edad generacional. Si tú estás llegando a los 60 años, más te vale conservar bien ese trabajo que tengas, porque después de los 60 años, tú no vas a ser contratado muy fácilmente. Tú vas a seguir con tus necesidades, tú vas a tener que seguir pagando renta, pero nadie te va a ver como te veía antes de los 60. Porque vas adquiriendo contigo otras responsabilidades y tú no les rindes de la misma manera. Eso sin hablar de que los que se sienten fuertes, jóvenes, rebosantes, mira a alguien con canas y dice, este es un viejo. Ahora, hay una barrera generacional. También hay una barrera de género. ¿Qué digo con eso? Género
Muchas veces un hombre puede ver una mujer y dice, va, cosa de mujer. Pero lo que pasa también es que ahora las mujeres dicen, va, los hombres. Y esto lo explota la política para entonces ganar votos. Dios nos creó de tal manera que siendo diferentes nos complementáramos y encontráramos mayor plenitud en nuestras diferencias, en la unión que podemos tener en Cristo. Sin embargo, dicen uno y otro que el matrimonio es el lugar donde los enemigos duermen en la misma cama. Entonces, cada día se levanta este muro más entre el sector femenino y masculino. Y somos objetos de la manipulación de los poderes más altos. También está la barrera económica y tantas barreras de los pecadores y los justos. Lo que quiero decir con esto es que somos especialistas, los seres humanos, en levantar paredes, clasificar a la gente, filtrar a la gente. Porque lo que hay en el corazón es, voy a buscar algo que me dé mayores privilegios, que me hace mejor que ese otro, porque mi satisfacción va a ser, mi realización va a estar en que soy mejor que este sector. Soy mejor, más capaz, más inteligente, tengo mayores habilidades que este otro sector. Encontramos en la idolatría personal la realización de nuestra vida. Y Dios está diciendo, ¿sabes qué? Todos estaban perdidos, todos tenían una barrera, yo la derribé. Ahora le toca a ustedes derribar las barreras entre ustedes, porque el plan de Dios es crear una nueva humanidad. Y ese proyecto no se va a llevar a cabo con barreras intermedias. Lo que me lleva a mí a preguntarme lo siguiente, y estoy terminando, es esto. ¿Qué barrera aún permanece en mi vida que me distancia de esa persona? Ya no estoy hablando socialmente, generalmente, distante, allá atrás el problema de otros. No. Piensa en su vida, piense en su familia, piensa en ese círculo más cercano. ¿De qué persona tú estás distante? Que reconoce que no debería estarlo. No sabes cómo. Y así pasa la mayoría de las veces. Pero una pared se ha levantado. Ha pasado un día, ha pasado otro. Una palabra, un gesto, una ausencia, algo ha ido construyendo esa barrera para que hoy esté a esa distancia de esa otra persona. El Señor quiere que derribes esa pared y construyas un puente para traerlo a Cristo ahora. El ser humano, por nuestro pecado, una vez somos víctimas y otras veces somos victimarios. Nadie es simplemente victimario ni nadie es simplemente víctima. Unas veces lastimamos y otras veces somos lastimados. Recientemente comenzó una serie, o al menos lo vi, el título recientemente, que se llama Full Circle, el círculo completo o círculo total. Esta serie está basada en una frase al comienzo de la serie, muy parte del primer capítulo, donde un señor muere. La esposa del señor va a consultar a alguien y le dice, para cerrar el círculo, quien provocó el dolor debe recibirlo. Y cierra el círculo de la venganza. Nosotros caemos en ese círculo una y otra vez. Me hirieron de una forma, esto no va a estar en paz hasta que yo devuelva el golpe. Ahora, ¿es eso lo que nos enseña la Biblia? ¿Es fácil hacerlo? No lo es. Es más, nos es imposible. Pero es la invitación que nos hace Dios. El Señor mismo, el Señor Jesús, en la cruz dijo,
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la cruz, Jesús estaba recibiendo el golpe. En la cruz, Jesús estaba recibiendo la vergüenza, la humillación, el desprecio, el dolor, la sentencia de muerte. Pero Él fue como un guante de béisbol que recibió el golpe. O como un saco de boxeo que recibió el golpe y lo amortiguó, pero no lo devolvió. ¿Por qué? Para construir una nueva humanidad con esperanza a través de la fe en el reino de Dios. Es necesario un corazón grande que reciba el golpe y no lo devuelva. No se puede vivir cada día descansando sobre la almohada del rencor. Alguien dijo que el rencor es aquel veneno que nosotros nos tomamos y esperamos que el otro caiga. Déjame decirle, podemos estar bravos con algunas personas que ni se enteran que nos hicieron daño. Sin embargo, nosotros estamos recomidos todo el tiempo. Amado hermano, el perdón es el primer paso para la reconciliación y la creación de una nueva esperanza para la humanidad. Y eso debe comenzar con la iglesia. Por eso yo te invito en esta tarde, primero, descubre tu identidad como ciudadano del cielo. Ahora tú no estás perdido. Ahora tú no eres un extraño. Ahora tú no eres un pagano. Ahora tú eres ciudadano del cielo. Y si eres ciudadano del cielo, debes conducirte de otra manera. Debes relacionarte de otra manera. Debes hablar otros idiomas. ¿Por qué? Porque tú migraste. Tú no puedes seguir viviendo aquí como en Guanabacoa. No, tú llegaste a los Estados Unidos. Se esperan de ti otras cosas. Segundo, para llegar a ser pueblo de Dios, lo único que necesitas hacer es reconciliarte con Dios por medio de la fe en Cristo. Olvídate de hacerte judío, dejarte el chivito, ponerte un gorro, ir el domingo a la sinagoga. Olvídate de toda la cultura judía. No hay esperanza allí. Pablo dijo que ellos, siendo judíos, reconocieron que no podían cumplir la ley para merecer la salvación, de tal manera que fueron a Cristo. Si ellos, siendo el pueblo escogido, no pudieron obedecer la ley que recibieron por herencia, ¿por qué entonces nosotros podremos afanarnos de ser lo suficientemente buenos como para merecer el favor de Dios? No, olvídate de tus méritos personales, olvídate de trabajar para merecer la salvación. Ven a Cristo, recibe gracia. Aleluya. Cuarto, procura derribar la pared que te está distanciando de esa persona que ahora el Espíritu trae a tu mente. Mira a Cristo. Renuncia a la venganza. Concede a Dios el lugar de la retribución, del pago. Decide vencer con el servicio, la gracia y el amor de Dios cualquier mal que hayas recibido. Decídelo hacerlo. Déjame hacer una aclaración, un paréntesis. Perdonar no significa olvidar, porque nadie olvida. No espere que se te olvide el daño para decidir perdonar. Segundo, perdonar no significa que no haya un ministerio de justicia que retribuya el mal, porque en el Evangelio que dice es que, ¿sabes qué? No pagues el mal. Deja la justicia en las manos de Dios. Pero muchas veces esa justicia viene por medio del aparato administrativo, judicial de una nación. Nosotros no tenemos que desenvainar la espada, como Romanos 13 nos dice, pero hay quien tiene la espada. Deja el lugar a Dios para el daño. Perdonar no significa que nosotros no pongamos una distancia saludable con aquellos que nos hieren. Tú no tienes que estar esclavizado a una relación que te está haciendo daño.
Pero eso no quiere decir que tú no decidas perdonar. Si tú estás contratando a alguien y esa persona te robe, perdonar no quiere decir que le vuelvas a dar la llave de la caja fuerte. Es sabio, recomendable, que tú desaparezca esa llave de su vista. Perdonar significaría no llevarlo a corte. ¿Me explico? Pero teniendo estas aclaraciones, déjame decir lo siguiente. Decidamos como pueblo de Dios, ciudadanos del cielo, hijos de la luz, vencer con el bien cualquier mal. Pagar mal con un mal, eso es humano. Pagar con un mal, un bien que hemos recibido, eso es diabólico. Pagar con un bien el mal que hemos recibido, eso es divino. Amén. Escojamos el camino más alto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias por tu palabra que nos redime. Gracias porque hay luz en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Reconocemos que nuestros pecados nos distanciaban de ti y que Cristo los derribó. A ti sea toda la gloria. Toda la gloria. Pedimos, Señor, que ahora nos ayude a acercarnos a nuestro prójimo. Que podamos amarle como tú nos has amado. Podamos extender compasión, gracia, misericordia, paciencia. Padre, dice tu palabra que si nuestros enemigos tienen hambre, les demos de comer. Si tienen frío, les abriguemos. Porque este es el evangelio de la gracia que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a ser dadores de gracia. Perdónanos, Señor, cuando hemos querido retribuir a otros el mal que nos han hecho, cuando tú no lo hiciste con nosotros. Perdónanos, Señor, por favor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, y ayúdanos a atesorar este sueño tuyo en nuestro corazón, el sueño de levantar una nueva humanidad, una humanidad donde no hay paredes, donde no hay distancia, donde el amor tuyo cubre todas las faltas. En el nombre de Jesús. Amén.